Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 77 de este su programa. Bueno, hoy día tenemos un tema muy apasionante. Créanme que yo conocía algo de este fenómeno, porque en realidad es un fenómeno, ¿no? Y ahora que ya he investigado un poquito más, me he quedado completamente con la boca abierta. Porque pensaba que podría haber sido una representación de esqueletos y ellos se proyectaron a estos antiguos peruanos, pero no es así, porque he encontrado unas piedras que verdaderamente no podrían ser simplemente algunas cosas, algunas especulaciones, y quiero que me acompañen en este viaje para ver qué es lo que piensan ustedes acerca de este fenómeno de las piedras de Ica. Entonces, sin más preámbulos, vamos porque tengo un especial de 2 horas al final, ya después de grabación, para escuchar al mismo investigador, ¿no? de todo lo que pasa. Entonces, vamos de frente a la presentación. Las piedras de Icas son una colección de piedras del tipo andesita, una de las piedras más duras que hay, todas regadas en el desierto de Ica, o sea que incluye Atacama y otros lugares cercanos a Nazca, en Perú, y que han sido clasificadas como ópars. Como ustedes saben, los ópars son elementos o objetos fuera del tiempo y del lugar, ¿no? Porque no han encajado en ninguna parte, ¿no? Se han podido datar, algunas instituciones científicas han podido datar estas piedras, cuyos resultados han arrojado el horror de que algunas son de la era mesozoica, antes de los dinosaurios. Vamos a ver qué dice el primer documental. Las piedras de Ica. Las piedras de Ica, uno de esos enigmas que siempre me llamó la atención, ¿no? JJ Benítez, en su primer libro, el libro Existió otra humanidad, hablaba de esa entrevista que hizo a un peruano, el profesor Javier Cabrera de Arquea, un hombre, un médico, que efectivamente este doctor recibe en los años 70 como regalo de uno de sus pacientes una piedra que él observa, que tiene un grabado, es el grabado de una especie de pez. Él identifica a este pez como un pez extinto. Félix Llosa es el paciente del doctor Cabrera que le haría este regalo. El doctor Cabrera se queda totalmente impresionado con este regalo que le ha hecho su paciente y le pregunta de dónde ha extraído esa piedra con ese grabado de un animal que ya no existe. Por sus investigaciones, al cabo de los años, el profesor Cabrera consigue reunir más de 11.000 piedras con grabados. Piedras que él va a identificar como pertenecientes a una humanidad gliptolítica, a un pasado remoto, a otra humanidad donde el hombre pudo haber convivido con dinosaurios. Y es que en alguna de las piedras de Ica vemos a seres humanos con dinosaurios, o lo que parecen seres humanos, porque sí que es verdad que tienen una anatomía ciertamente distinta. De igual modo, podemos observar cómo esta humanidad en las piedras aparece con telescopios, se cayó mi internet, incluso meteoritos que puedan caer sobre la Tierra. Vemos operaciones a corazón abierto, vemos trasplantes de cerebro. ¿En qué momento me caí? Perdón. Yuri, te caíste, vuélvelo a repetir. Prácticamente no se... No, sí, la verdad es que se ha suspendido acá la transmisión, por eso me di cuenta que marcó un error. Y bueno, espero que continúe acá, si no lo estoy grabando. Bueno, vamos a ponerlo nuevamente. No sé, se me fue también el internet porque también no recibí nada. Acá, pucha, no sé. Vamos a ver. Cuando empezaba a hablar el patita. A ver. Cuando empezaba a hablar él. Hablaba de
esa entrevista que hizo a un peruano, el profesor Javier Cabrera de Arquea. Javier Cabrera. Un hombre, un médico, que efectivamente este doctor recibe en los años 70 como regalo de uno de sus pacientes una piedra que él observa, que tiene un grabado, es el grabado de una especie de pez. Él identifica a este pez como un pez extinto. Félix Llosa es el paciente del doctor Cabrera que le haría este regalo. El doctor Cabrera se queda totalmente impresionado con este regalo que le ha hecho su paciente y le pregunta de dónde ha extraído esa piedra con ese grabado de un animal que ya no existe. Por sus investigaciones, al cabo de los años, el profesor Cabrera consigue reunir más de 11.000 piedras con grabados. Piedras que él va a identificar como pertenecientes a una humanidad gliptolítica, a un pasado remoto, a otra humanidad donde el hombre pudo haber convivido con dinosaurios. Y es que en alguna de las piedras de Ica vemos a seres humanos con dinosaurios, o lo que parecen seres humanos, porque sí que es verdad que tienen una anatomía ciertamente distinta. De igual modo, podemos observar cómo esta humanidad en las piedras aparece con telescopios, observando incluso meteoritos que puedan caer sobre la Tierra. Vemos operaciones a corazón abierto, vemos trasplantes de cerebro. Hace unos años, cuando pude visitar Perú y acceder a Ica en concreto, me atendió el hijo del profesor Cabrera, que ya lleva muerto varios años. Su hijo Alejandro me enseñó el museo de las piedras de Ica con muchísimo cariño. Y lo cierto es que yo me encontré ante una persona que estaba totalmente convencida de que lo que había en ese museo era cierto, de que esa otra humanidad había existido, que no había habido fraude en la creación de las piedras de Ica. Supuestamente las piedras de Ica habrían sido encontradas en una excavación en el desierto de Ocuqueje, muy cerquita de la propia Ica, y allí efectivamente habrían sido datadas las piedras extraídas directamente del desierto de Ocuqueje. Lo que ellos nos quieran engañar, para nada a nosotros. Yo me encontré con el hijo de Cabrera, pues un hombre totalmente fanático con el ámbito de sus piedras de Ica, como con mucho recelo, ¿no? A que nadie se lleve una piedra de Ica, que nadie la investigue demasiado, ¿no? Ellos saben cuál es la verdad, pues esa es la verdad y punto. Probablemente por las feroces críticas que tuvieron que sufrir en el momento en que muchísima gente, muchísimos científicos trataron de desacreditarla. Desde luego que ningún arqueólogo ortodoxo ha acreditado veracidad alguna de las piedras de Ica. Y bueno, ahí están, en un museo totalmente destartalado, las más de 11.000 piedras de Ica. Para mí fue un auténtico lujo, ¿no?, el estar allí en el despacho del doctor Cabrera, ¿no?, el poder coger las piedras de Ica con mis propias manos. Les hayan o no engañado, ¿no? Hubo mucha polémica respecto de un hombre llamado Basilio Uchuya, que efectivamente él dijo que él era el que hacía las piedras para el doctor Cabrera, que les encargaban que hicieran determinadas piedras con determinados dibujos. Bueno, probablemente yo creo que lo que el doctor Cabrera le decía es a Basilio o al resto de las personas que les traían las piedras, bueno, que buscasen piedras pues con dibujo de dinosaurio, con dibujo de trasplantes de corazón, no tengo ni idea. Y bueno, simplemente esos dibujos probarían que era lo que quería el doctor Cabrera, ¿no?, pero no que efectivamente quisiese hacer réplicas de esos dibujos. Al menos es lo que yo pienso. Bueno, a ver. Vamos acá, ya. Bueno, este es el primer avance. Estas piedras se caracterizan por estar grabadas con antiguos dibujos de dinosaurios, artefactos antiguos y tecnológicos avanzados, algunos de carácter incomprensible, ¿no? Como por ejemplo este hombre que está acá y vemos que tiene una especie de pájaro en la parte superior y está agarrando una especie de brontosaurio, ¿no?, como si estuviera domando a estos animales, ¿no? Las piedras de Ica varían en tamaño desde 3 por 2 centímetros y se han llegado a tener unas piedras más grandes que 40 centímetros. Y como resultado de la erosión se han desarrollado una fina platina o óxido, ¿no?, que consiste en una capa de corrosión, valga la redundancia, donde las inclemencias han transformado este feldespato, que se llama, en arcilla, piedra de arcilla, originando un material más blando, categorizado en la escala de dureza de 3 a 4,
y en la escala de dureza de Mohs, el cual puede ser rayado. Sí, adelante Carlos, adelante, perdón. Yuri, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer eso con herramientas de alta tecnología. Claro, ahora Que yo estás también con tu pensé que había punzón, no, alguien olvídate, que le no, estaba nada. haciendo con una especie, bueno, yo también pensé que era alguien que le estaba haciendo con algún taladro, todo, pero espérate nomás cuando comiences a darte cuenta desde dónde vienen estas cosas, desde dónde vienen. Eso casi no es humano, me Mira, parece. Esa es mi opinión. están grabadas superficialmente con una variedad de imágenes, algunas directamente incisivas, o sea, penetrantes, otras a medio sustraer y otras en alto relieve, manteniendo la imagen en un relieve, en casi la mayoría en relieves bajos. Las imágenes varían desde simples dibujos geométricos hasta ¿Qué es diseños de gran eso? ¿Un complejidad. corazón? Este es un corazón con una serie de válvulas que no parecen orgánicas, como se dan cuenta ustedes. Lo Como orgánico pareciera artificiales. estos de acá y otras cosas que no son, ¿ya? Hay Parece cosas muy carne, parece raras. carne. Ahora, hay otra cosa. Hay muchas piedras que han sido encontradas en el desierto de Paracas, la mayoría es en Ocucaje, ¿no? Y Nazca. Y otras piedras, agárrense, en Tiahuanaco, que está a 300 kilómetros al este. Por Cusco, por Puno. Puno, Puno. Puno, ya. Otra. Muy- Mucho arte Algunas ahí. imágenes son de flores, peces, animales vivos de diferentes clases, otras parecen ilustrar lo que serían anacrónicas en el arte precolombino, como dinosaurios, operaciones médicas avanzadas y hasta mapas. Agárrate. Ahora viene la referencia histórica. Agárrense, porque esto no puede ser. Hasta este momento yo decía, bueno, Parece pues una operación eso. mira lo que están haciendo ahí. Y no solamente la operación, parecen poner una especie de serpiente, como si el veneno de la serpiente hubiera algo, y algunos químicos, no sé. Bueno, las referencias se las voy a nombrar históricamente. Agárrense. Sí, Rosa, adelante. No, lo que digo, los paracas hacían pues trepanaciones craneanas. De Exacto. repente eso ya era Los conocido en esa época. Paracas estuvieron muy avanzados, ¿no? Los Paracas están al costado de Nazca. Nazca tiene las famosas líneas de Nazca que la vimos la semana pasada. Una serie de misterios que hasta ahora no han sido entregados. Bueno, vamos al tema de la referencia histórica. El primer relato que se tiene históricamente registrado ocurre en 1613. Repito, 1613. El cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti reflejó en su obra Relación con las antigüedades desde el reino de Pirú la existencia de estas piedras a las que llamó mancos cerca de Ica y en tiempos del Inca Pachacutic. Ya se me quiere apagar una luz. Después pasamos a 1879, donde huaqueros, cuando ya el Perú comenzó a recibir los primeros turistas que venían en barco, eran los huaqueros que comenzaron a ofrecer a la venta a los turistas estas piedras. O sea, estamos hablando que las encontraban o las recogían del desierto y eran para ellos souvenir, ¿no? Observen esta piedra. Hay una serie de animales que no están. Acá tenemos una especie de dinosaurio que se está comiendo a un hombre. Hay una especie de, como que si los hombres dominaran a los dinosaurios. Si las piedras son del Mesozoico, estamos hablando de piedras que tienen más de 120 millones de años. Ahí hay algo que no encaja. Otro misterio, por eso son OPARS, ¿no? Vamos a 1961. El desbordamiento del río Ica propició que salieran a la luz numerosos restos arqueológicos, entre ellos bastantes fósiles y las mencionadas piedras por centenas, repito, por centenas. Y es el desbordamiento del río quien lo descubre. O sea, nadie lo desentierra, lo descubre el mismo
el mismo desborde, ¿no? Ahora viene ya lo más documentado. En 1966, el científico Santiago Agurto Calvo, arquitecto de profesión y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de esa época, con un grupo de coleccionistas de los restos de las culturas peruanas, recopiló una serie de piedras en el sector denominado Toma Luz del distrito de Cayango, en el Valle de Ica, y las clasificó que se parecía muy similarmente a la cultura tiahuanaco. Agurto informó de su descubrimiento al Museo Regional de Ica y fue acompañado en sucesivas expediciones por el curador arqueólogo Alejandro Pecia Azareto. Estamos hablando de un científico, no era cualquier cosa. Así que en septiembre de ese mismo año, 1966, en el cementerio de la colina de Ule, en honor a Max Ule, un investigador peruano, en el distrito de Ocucaje, encontraron por primera vez una piedra de gran tamaño. Era bastante irregular y su tamaño era de 76 centímetros por 28 y por 32 de profundidad. En ella estaba tallada un diseño que podría ser abstracto y que podía considerarse como una flor con pétalos donde se observa una especie de sol, ¿no? En la que ven ahí. Con 8 pétalos, Agurto publicó el descubrimiento en un periódico local de la época. Pecia continuó el descubrimiento, la investigación, y publicó sus hallazgos en un libro en 1968, donde incluyó muchas fotografías, una de las primeras que ya estas piedras no se sabe dónde están, seguramente han sido contrabandeadas al exterior. Ahora vamos al tema de que no es una cosa que estamos hablando antes del ingeniero Cabrera, estamos hablando antes. Básicamente, ¿dónde están la mayoría de piedras? Y que uno que tiene la sapiencia puede viajar por el desierto y probablemente se encuentre una por ahí tirada si escarba un poco. Las piedras grabadas han sido en su mayoría descubiertas en el desierto de Ocucaje, entre los cerros que actualmente se le conoce como La Peña, Blanco, Norte y Cayango. Son 4 cerros que están dentro de esos valles. Dichos cerros albergan efectivamente fósiles de animales antediluvianos, ¿no? Conchas marinas con las que se hicieron, y por eso se han podido datar, porque las conchas marinas se pedrifican, se fosilizan también, y algunas supuestas tumbas preincas. Ahí tenemos en la piedra una especie de vehículo, ¿no? Donde parece este vehículo flotar o algo como si fuera, donde están llevando una especie de enfermo, ¿no? Entonces es como una ambulancia, o podría ser una mesa de operaciones, no lo sé. Hay un cuchillo, hay unas cosas, pero también hay otros aparatos, ¿no? Que lo están enchufando a este personaje que está echado en el piso. El enclave. Este enclave está situado a 35 kilómetros al sur de Ica, de unos 90 kilómetros cuadrados, y de extensión aproximada de 100 por 100 por 500 por 600 metros. Posee fósiles con una antigüedad entre los 65.5 y 1.8 millones de años. Principalmente presentan una fauna marina que habitó en la bahía de esa época y que se convirtió en desierto hace aproximadamente 25 millones de años. Sí, efectivamente uno puede encontrar varios esqueletos ahí. Yo he ido y sí encontré un huevo de dinosaurio gigante, del tamaño de más o menos 1 metro de diámetro, ¿no? Como si fuera un huevo frito, pero grandazo, ¿no? Petrificado. En el 2003, en un proyecto de ley, se declara de interés nacional las zonas paleontológicas de Ocucaje, y desde ese momento es vigilada por el Ministerio de Cultura, y dentro de las investigaciones que se han hecho se han encontrado restos fósiles del megalodón, aquel tiburón gigante de más de 25 metros, cocodrilos gigantes, aves, peces, tortugas, odontocetos, focas, delfines, ballenas, caballos, cérvidos, mastodontes y hasta perezosos gigantes. Ahora viene el hombre
el alfa y el omega. Tengo acá en mis manos una impresión que la he tenido que leer, bueno, más tarde la vemos, que se llama Escritura telepática, traducción telepática de las piedras de Ica y la geometría sagrada de Nazca, publicado por el grupo La Divina Revelación Alfa y Omega. Bueno, yo he estado hojeando esto, es un libro bien grande, tiene 220 páginas. Yo he estado investigando este libro, lo he hojeado, no les miento que no lo he leído por completo, pero lo que dice este libro es increíble. Lo vamos a debatir al final, cuando escuchemos de la misma boca de Javier Cabrera, que es un científico, no es cualquier cosa. Javier Cabrera es fundador del Museo Científico de Ica, primero. Fue el que dio a conocer estas piedras al mundo, porque antes ese rector de la UNI y todos los investigadores de la época de la colonia se lo guardaron. Lo escribieron, pues se lo guardaron, pero él fue el que dio al mundo, con el riesgo que implica eso, porque él ha sido criticado de que lo han falsificado. Bueno, es médico de profesión, médico cirujano, peruano, y cuenta la historia que dijo que en 1966 vino un paciente llamado Félix Llosa Romero con un extraño pisapapel que se lo regaló, y él lo observó como regalo de su cumpleaños, lo observó y se dio cuenta de que ese animal no correspondía a ninguno de la época me refiero pre-inca, sino era un animal antediluviano, era un pez, ¿no? Y ahí comenzó, no sé si su calvario, pero su fortuna de la vida, ¿no? Entonces, el inicio de la historia Cabrera declara haber identificado un pez, no he conseguido ese pez, quizás sea un poco más adelante, hay un pez, pero no especifica la piedra, el pez quizás, no sé, lo vendería, lo obsequiaría a alguien, que se había extinguido hace 70 millones de años, y eso es lo que le saltó a la vista, ¿no? Entonces vamos a ver otro informe para que sigamos ilustrándolo. Vamos a verlo. Listo. Unas piedras encontradas en Perú hace más de 50 años y que han dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones debido a los enigmáticos dibujos con las que están decoradas. Y para hablar esta noche en Luces en la Oscuridad de las piedras de Ica y su misterio, nos acompaña José de Alberto García, egiptólogo e investigador. José de Alberto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Bueno, José de Alberto, vamos a hablar, si te parece, de las piedras de Ica esta noche. Y para hablar del misterio que hay en torno a estas piedras, vamos a sí, él es egiptólogo, hacer un poco de historia, ¿no? Sí. ¿Quién dio a conocer la existencia de dichas piedras y cómo fueron encontradas en 1966? Mira, el primero que dio esto a conocer al mundo, vamos a decir, y las sacó a la luz, fue el doctor Cabrera, una persona que estaba muy interesado y realmente es el que más conoce sobre el tema, pero en el momento que lo dio a conocer él ya tenía una colección de 10 o 11.000 piezas, pero que las había ido recogiendo desde el año más o menos 1950-51 y no se decidió a darlas a conocer de forma científica porque es una persona, era una persona súper serio, científicamente muy riguroso, y no quiso darlas a conocer hasta el año 1966. Quiero poner hincapié en que el doctor Cabrera en ningún caso y en ningún momento hizo negocio alguno a causa o a través de estas piedras, estos petroglifos. Ni vendió ni nada. Las dio a conocer, pero de una forma totalmente altruista. Pero sí que dio unas explicaciones que son fabulosas. Hemos visto fotografías, hemos estado investigando sobre el tema y realmente es impresionante, ¿no? Y estas piedras encontradas en Perú, ahora hablaremos de sus símbolos y dibujos, ¿no? Pero ¿de qué material estaban hechas? Bueno, ¿están hechas? Mira,
Aparentemente, a la vista, parecen guijarros de río, ¿sabes? Todo redondeadas. Lo que pasa que hay de diferentes tamaños. Hay incluso algunas que miden unos 60 centímetros, 70 de altura, por más o menos un ancho de 40, y pesan bastante. Hay algunas otras que son de piedra volcánica, sí, efectivamente, y que al grabarlas, o sea, al grabar los dibujos, salta la primera capa esta negra, precisamente de la piedra volcánica, y queda como una línea blanca, como si fuese piedra caliza quemada precisamente por el efecto del volcán, de la lava, ¿no? Por eso todas las piedras se puede ver muy bien los grabados, se puede reconocer bien qué son, qué representan, qué nos quieren decir, ¿no? Claro, porque creo que este doctor Cabrera llegó a reunir hasta 11.000 piedras en su momento, ¿no? Sí, de todos los tamaños. Pero, José de Alberto, ¿es cierto que, entre otros temas, en dichas piedras aparecen dibujados como unos hombres, unos seres realmente singulares? Sí. Hay unos personajes que no entran dentro de lo que nosotros conocemos en nuestra civilización por su forma y por su metamorfosis, o sea, su morfología. Por ejemplo, son representados con 4 dedos, algunos de ellos, ¿no? Sin pulgares. Sin pulgares, exacto. Parecidos Pero, a la línea aparte de esto, me gustaría, si me lo permites, aclarar una cosa. Estamos hablando nada más y nada menos que de Perú, fíjate. Perú, no sé por qué, pero para los antiguos visitantes, si me lo permites decir así, de nuestro planeta, fue un punto muy estratégico, puesto que allí, como sabemos, hay Nazca y hay muchísimas cosas en Perú, ¿no? La misma forma de momificación de sus muertos, el alargamiento de los cráneos, que es parecido a los que hay en Egipto, pero ellos lo hacían por dar importancia, por dar notoriedad a una serie de personas, ¿no? Alargar la parte trasera del cráneo, la parte occipital, alargarla por medios mecánicos, ¿no? Cuando se nacía, cuando eran pequeños, ¿no? Entonces, todo esto, si pensamos de dónde lo sacaron, porque siempre las civilizaciones estamos copiando nuestros ancestros, estamos evolucionando, pero siempre copiando en sí. Entonces, pensemos de dónde lo sacaron y qué mensaje querían darnos los que hicieron esto, tanto las figuras de Nazca como los petroglifos de Ica, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión sinceramente, de que nos querían dar unos mensajes que solamente podían ser preservados, o sea, sostenidos en unos soportes que son precisamente la piedra. Por ejemplo, en Egipto lo que nos ha quedado es solo la piedra, porque claro, el oro se robó todo. Entonces, la piedra mantiene durante los miles de años el grabado que tú le des. Ellos, quien fueran, quisieron transmitir a civilizaciones posteriores que los conocimientos que ellos tenían, si no todos, algunos de ellos, en estos petroglifos. Ahora hablaremos de la posible antigüedad de estas piedras, pero creo entender que el doctor Cabrera describió en un ensayo muchas de las escenas dibujadas en las piedras para de alguna manera poder contar la historia de la supuesta civilización que, según él, había creado las piedras, ¿no? Él creía que los utensilios y tecnologías antiguas que se pueden apreciar en las piedras pertenecieron a lo que él llamó el hombre del Egiptolítico. En este sentido, ¿se podría referir el doctor Cabrera a una supuesta raza extraterrestre que ahora tú también mencionabas? Sí, por una razón muy sencilla. No se puede entender de otra manera, porque claro, nosotros en nuestra civilización y en nuestros días sabemos más o menos cómo está el tema científico, el tema cósmico, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, ellos, en algunos petroglifos, ya representan a todo el sistema solar con todos los planetas y después algunas constelaciones. Incluso hay una que representa a un cometa que pasa si no recuerdo mal, cada 1200 años más o menos, algo así. Y claro, si ellos conocían la órbita de este cometa, pues es que alguien se lo diría, o al menos estaban muy adelantados para conocerlo, ¿no? De igual manera hay otras representaciones que ahora hablaremos, pero esto nos sitúa a entender o a querer reconocer, abrir nuestra mente para reconocer que no somos los primeros. Es tan sencillo como esto, ¿eh? Claro. Bueno, para que vean. Este es uno de los varios informes que he recopilado. Todos son de carácter científico. Otras investigaciones. En los años 50, las piedras llamaron la atención de los investigadores Carlos y Pablo Soldi,
un grupo de científicos italianos y también coleccionistas de objetos raros. Sí, adelante, Carlos, adelante. Y la vez pasada lo dije y lo voy a reafirmar. Históricamente los dinosaurios existieron antes de la vida humana. Obvio. Cuando vino un cometa, ¿no? Es que los eliminó. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pues te digo, y ahora ellos lo están representando. Y ahora ves ahí nosotros. a dinosaurios. Mira, y hay cosas increíbles. No sé, algo raro ahí. No, mira, hay varias piedras donde representan a los dinosaurios como si fueran aves. Ese concepto es nuevo, recién tiene creo que menos de 10 años, pero hay unos que parecen reptiles, efectivamente, ¿no? Entonces, son conceptos nuevos, que ya tienen esas piedras que tienen millones de años, o sea, no miles, millones. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a miles, pero estos son millones. El Mesozoico es de hace 120 millones de años. Han tenido que vivir en esa época para dibujarlos. Y lo ratifica en la prueba de radiocarbono 14, lo ratifica. O sea, esas piedras son de épocas cuando los dinosaurios vivían, no cuando se extinguían. O sea, no encaja, por eso se llaman OPARs, ¿no? Bueno, las conclusiones de estos hermanos Soldi, italianos, fíjense, cuando estaban investigando, llamaron al doctor Cabrera, y fue así como él, aparte del pisapapeles que le regalan, él se vincula porque no sabía de dónde venían las piedras. Entonces, los Soldi le vendieron 341 piedras, ¿no? A Cabrera. O sea, para que vea que Cabrera no ha ganado nunca nada, sino ha dedicado esto en su vida. Ha sido, diríamos, la María Reis de las piedras de Ica. Entonces, también había encontrado a este señor Basilio Ichuyo Mendoza, que después diría que él lo hizo, pero está difícil que una persona se haga pues 100.000 piedras, ¿no? Difícil, ¿no? Pero sí, adelante. Basilio Uchuya demostró, hizo pruebas, las herramientas. Nunca, solamente las mostraba y decía que él las hacía, pero nunca presentó cómo lo hacía, si con un taladro o con una... Porque se ha demostrado que está hecho con grabados de conchas marinas, ¿eh? Pero nunca hizo una prueba de, a ver, hazme una piedra ahorita, ponme un triángulo. Nunca hizo nada. ¿Y Basilio ya murió? Ya murió también, ya murió, ¿no? Entonces, han quedado sus descendientes, tanto de Cabrera, bueno, de Basilio no se sabe más, ¿no? Entonces, Uchuya dijo, o sea, antes de que dijera que él las había hecho, que él había caminado 35 años por esas pampas y que había obtenido 15.000 piedras grabadas y que las había recopilado. Después cambiaría su versión, no sabemos por qué eso, ¿no? Curiosidad de las piedras, ¿no? La curiosidad de las piedras. Bueno, aparte de que representan una amplia variedad de escenas, hay piedras que muestran mapas del hemisferio oriental. Las tierras eran remotas, muestran cuando la Antártida tenía vegetación, tecnología avanzada, cirugías y hasta pornografía, que obviamente por respeto a ustedes no parece en el Kama Sutra. Y ustedes pueden buscar piedra de Ica y van a ver que hay piedras eróticas o pornográficas, ¿no? Bueno, por poner un nombre, ¿no? Entonces, acá viene otro. Algunos muestran conocimientos que según la ciencia son totalmente anacrónicos. Esto ha llamado la atención de gente que tiene bastantes dudas acerca de la autenticidad de estas piedras. Algunos creacionistas y los que buscan justificaciones históricas para la ufología. Bueno, acá tenemos a 3 personajes muy extraños, si ven, que no se parecen a seres humanos. No se parecen a seres humanos. Ahí lo dejo. Y más bien el del centro. Sí, adelante. Están mezclados, o sea, parece como la mitología griega. Cabeza de toro, alas, el cuerpo. Alas, ¿no? Y este tipo que parece la cara del astronauta de Nazca, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Sí, gracias. Cabrera concluye. Bueno, acá está el libro de JJ Benítez. Después vamos a ver toda la cantidad de libros que se han publicado, aparte de este medio esotérico de Alfa y Omega. Cabrera, ¿qué dice?
no sé si me van a acompañar a ver el especial del mismo Cabrera del año 80. Cabrera concluye que su investigación diciendo que se trata de una especie de biblioteca que cuenta la historia de una antigua civilización que poseía tecnologías antiguas que permanecieron a lo que él llamó el hombre del Cliptolito, una supuesta raza extraterrestre, no tiene otra forma, que habría llegado hace millones de años y habría coexistido con los dinosaurios y creó genéticamente al hombre moderno. Algún tiempo después se habrían marchado de este planeta antes que ocurriera la catástrofe que liquidó a los dinosaurios. O sea, parece que ellos sí sabían que algo se venía contra la Tierra. Patitas, ¿para qué te quiero? ¡Pum! Arrancaron. No sé, esta es la única piedra que he encontrado del pez. No sé si es la piedra que le regalaron a Cabrera. En la actualidad aún se sigue el comercio de las piedras, pudiéndose encontrar en Lima, Ica, Ocucaje, Santiago de Chile y otros municipios de Ica, del Perú, de Chile, de Bolivia y hasta Argentina. Imagínate. O sea, la gente la ha recogido y la sigue vendiendo. O sea, es algo que no para. Podemos ir al desierto de Ica y quizás tengamos la suerte de encontrar una piedra esa. ¿Y quién sería tan tonto de hacer en serie esas piedras? O sea, ahí donde no entra el tema del fraude, ¿no? Porque ¿quién sería tan estúpido de ponerse a grabar? Porque eso indica que ha tenido que usar alguna máquina, que tiene gasto de corriente eléctrica, quizás puntas de carburo que tiene que estar cambiando, brocas, para tirarlas en el desierto. Lo más idiota que hay, ¿no? Porque no, así la mayoría son encontradas en el desierto, o sea que no hay un tema, no entra ahí la trafa, diríamos, ¿no? La mayor colección de piedras, sí, adelante, Aida, adelante. No, solamente estoy respaldando lo que dices, claro, no, sería ilógico que alguien lo metiera, pues lo dejara en el desierto, pienso que es de las culturas de esa época y como no, yo supongo que no han podido plasmarlas en las cuevas, si lo han hecho en las piedras, ¿no? Y de repente tiene hasta un historial, mira, no sé, puede ser, ¿no? Parece tonto, ¿no? Pero tú dirías, bueno, ¿y por qué no encontraron USB? Porque el USB se oxida, se corroe y se destruye. Si estamos hablando de millones de años, ¿tú crees que va a sobrevivir una memoria USB? No funciona. Lo único eterno es la piedra. Y esta gente lo sabía. Bueno, la mayor colección y no se han borrado. No se han borrado, pues, porque la piedra continúa, pues, y continuará después de nosotros, ¿no? Y continuará hasta que la Tierra se destruya, ¿no? Yo tengo unas piedritas, yo no sabía, pero a mí me las dieron, pero ahorita las tengo guardadas porque las pongo cuando saco el nacimiento. Pero tienen unas líneas, yo no sé si serán eso o serán algo que lo han hecho, tendría que sacarlas. Ojo que ahora hay piedras que representan la línea de Nazca, eso está hecho con láser, ¿no? Con máquinas láser, es otra cosa. Es eso, ¿no? No, estas son otras piedras. Dale foto. Sí. ¿No? Es que tengo que sacar el nacimiento, ¿en cuál están empaquetados? No te preocupes, Aida, mira, acá tenemos la casa, sí, está en la Plaza de Armas de Ica. En la Plaza de Armas de Ica está la mayor colección de piedras, ahí está, ahí la tienen. Ahora viene el tema o sea, tú te vas al Museo de las Piedras Grabadas de Ica, que está en la misma Plaza de Armas de Ica. La datación. Entre 1967 y 1969 se analizó una gran cantidad de piedras conducidas primeramente por la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Bonn en Alemania y en compañía de la minera Hochschild, que arrojaron una antigüedad, escuchen, que para las mediciones de radiocarbono 14 no se puede determinar. Repito, no se puede determinar. Y se concluyó que los grabados pertenecen a la época de las piedras. En el Perú y en la Universidad de Bonn en Alemania no pudieron conseguir
la fecha exacta de las piedras. Estas piedras se parecen a los grabados de los jarrones. Hay muchas cosas que se parecen a Sí, piedras que tienen- están por tienen todo el el mundo, ¿ah? estilo. Por todo el mundo. Y los trazados son rápidos. Y hay varias el cosas raras. Por ejemplo, yo nunca he visto en ningún dinosaurio ni ninguna película de dinosaurios esas rayas que tiene el dinosaurio como unos lunares. Y acá se ve como si fuera un saurópodo. Los saurópodos eran herbívoros, pero que se está llevando a un ser humano. O sea, podría haber habido una especie de saurópodo carnívoro. No lo sabemos, pero en esa piedra parece que sí, ¿no? Otra cosa ahí vemos Sí. en la de acá, vemos cómo se está llevando una especie de ave gigante a otro Ajá. ser humano, ¿no? Y acá una especie de pez con dinosaurio mezclado, ¿no? Que también se Sí. está comiendo un ser humano. Pero la de acá arriba sí parece que un ser humano lo está matando a este saurópodo que pareciera tener el tamaño de un caballo con un cuchillo, ¿no? Ujú. Sí, sí. O sea, son escenas, o sea, es como que tú tomaras una foto, creo que eso era la intención de estas personas, ¿no? Bueno, Cla- sí, sí, adelante, adelante. ¿No? Supongo que será como nosotros, pues, así como hemos dejado plasmadas nuestras tradiciones, ellos de una y otra manera querían dejar grabado su existencia, ¿no? Su diario vivir, y lo hicieron a través de estas piedras. A través de cómo mandamos un mensaje al futuro, lo mismo que hizo Egipto, ¿no? Egipto, ¿qué hizo? Las pirámides de piedra, eso queda para toda la eternidad, no se va a Sí. destruir. Entonces, lo mismo, ¿no? Quisieron dar esa impresión. Bueno, en 2003, el Laboratorio de Datación de Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid llevó a cabo un extenso estudio de datación, resultando con una antigüedad entre 160 millones y 65 millones de años de las piedras grabadas. Santo remedio. Se demostró que las piedras son de la era Mesozoica y Jurásica, 2 eras. Ya ahí, ¡ping!, se acabó con el tema de que era un falsificador. Si era un falsificador, entonces viajó en el tiempo y dejó las piedras por montones y se regresó. O bueno, se quedó allá, no sé. O se lo comió los dinosaurios. Así que por eso estas piedras son categorizadas como ópar, no encajan. Acá tenemos al científico. Y son grandes, ¿no? Sí, algunas son bien grandes, ¿no? Un arqueólogo que investigó las piedras de Ica e hizo un libro que llamó Los misteriosos orígenes del hombre. También intentó hacer una película que intentaría demostrar que el hombre apareció mucho antes de lo que se cree, ¿no? Concluye que las piedras son verdaderos ópar y que demostrarían que existió una antigua humanidad a la que nosotros llamamos antidiluviana, antes del diluvio, ¿no? Porque hay escenas que se ven esos casos, ¿no? Publicaciones. Bueno, las publicaciones, como siempre, son de extranjeros, nunca son nuestras. Vamos de izquierda a derecha. Tenemos el texto de Robert Charroux, The Enigma of the Death Ants, publicado en 1974. En 1975, JJ Benítez, Juan José Benítez, publica Existió otra humanidad, el cual se basa en los datos obtenidos de estas piedras, ¿no? Y una entrevista al doctor Cabrera extensa sobre todo el periplo, cómo es que las consigue. En 1976, Erich von Däniken publica El milagro de los dioses, Miracle of the Gods, a Hard Look of the Supernatural, en 1975, In Search of Ancient Gods, en 1976, My Pictorial Evidence the Impossible, en 1976, According of the Evidence, en 1977, éxitos de taquilla que lanzaron al famoso Erich von Däniken en primer lugar y después crearía Alienígenas Ancestrales,
una serie de televisión que actualmente lo siguen dando en History Channel y que ha cubierto el mundo entero con la teoría. E increíblemente nace con las piedras de Ica. Después lo cerraría con las líneas de Nazca. Entonces, tenemos publicaciones por todos lados donde hablan esto. Y no estamos hablando de gente común. JJ Benítez es un investigador español, como saben, muy renuente a los casos, las estafas, ¿cómo se llama? Los fraudes. Así que tiene que haber habido algo de cierto. Vamos ahora a quién es Santiago Agurto, calvo, arquitecto y ex rector de la Universidad de Ingeniería en el año 1987. Habría recolectado numerosas piedras para él durante los años que tuvo la responsabilidad máxima en la UNI, ya que poseería una colección aproximada de más de 170 piedras grabadas extraídas, según dicen, de diversos enterramientos pertenecientes a la cultura Paracas, Icas y Tiahuanaco, lo cual confirmaría el interés de la comunidad científica que para que se investiguen estos hallazgos arqueológicos, pero manteniéndola por debajo del conocimiento público, ¿no? O sea, para un séquito, para un grupo pequeño de personas que sabían de esta rareza, de este fenómeno, pero lejos de hacer una videoconferencia, una proclamación pública, se quedaron callados. Porque los científicos ortodoxos tienen el miedo al ridículo, eso ya lo sabemos. Y nunca van a torcer porque va a haber un periodista que le va a preguntar ¿y cómo explica usted esto? Y no van a saber qué decir. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los OPAR. ¿Sí o no? Y ya lo hemos visto acá, en este programa. Bueno, acá está el famoso... Sí, adelante. Sí, Carlos. No. Allá. Carlos. Acá está pues Uchuya, el que dice que hizo la más de 100.000 piedras y más porque todavía se siguen apareciendo. Descubrimientos interesantes, ¿no? El investigador español Vicente París, tras 4 años de investigaciones, ofreció en 1998 evidencias recientes que han sido demostradas por la ciencia ortodoxa hace muy poco tiempo. Inicialmente su hipótesis de que los dinosaurios eran ovíparos fueron descartados. Mira, y ridiculizado por otros investigadores, ya que para ese año la ciencia decía que eran reptiles vivíparos, ¿no? Y, sin embargo, París aseguró, gracias a las piedras de Ica, que estos seres eran parecidos a aves, un concepto totalmente innovador que en 1990 era desconocido. Y ahí están en las piedras de Ica. Los dinosaurios caminaban como lo hacen las aves. Hay piedras que representan escenas con humanos haciendo cesáreas y dinosaurios mirándolo y con dinosaurios montándolos. Pero hay otras que al parecer mostrarían artefactos parecidos a los telescopios y muestran una especie de bóveda espacial, ¿no? Y hay... como la piedra que está a la izquierda, pareciera que los humanos podrían haber montado pterodáctilos y volado en esas aves, pareciera los picapiedras, ¿no? Los picapiedras que están con su avión, ¿no? Con un pterodáctilo ahí. Mira la segunda piedra, tiene la luna con una cara. Con una cara, ¿no? Como si y fuera... tiene estrellas. Y este cometa... ¿Como la Vía Láctea será? Es la Vía Láctea. Yo pienso que estas son como galaxias y en ese tiempo no existía... La palabra galaxia fue acuñada por Percival Lowell en 1914. Antes no existía la palabra galaxia. Y mira, y tiene que ver con el telescopio que está viendo. Pues hay un telescopio, pero también está como una especie de palmera que pareciera una palmera, pero para mí podría ser como una especie de radiofaro. También, ¿no? Acuérdate de Avatar, la película de Avatar, ¿no? De Avatar, claro. Que tenías que conectarte a la naturaleza. Así es. Yo pienso que, como dice Isabel, yo pienso que esta antigua civilización tuvo mucha conexión con la naturaleza. No eran tantos de
quizás a nivel espiritual estaban muy avanzados, ¿no? Y no Sí. necesariamente una civilización es, diríamos, avanzada por su tecnología, también puede ser por su Ujú. espiritualidad o por su Sí, contacto con la sí. naturaleza, Ujú. ¿no? Y sí, eso yo llegué a pensar. Cuando más, y mucho más antes también, pues no había la luz y ellos podían observar claramente todo lo que está en el cielo, el infinito, las Mi- galaxias, todas esas cosas. Miren, No había luz. hay un objeto, ahí estoy mostrando ahorita, no sé si se ve, este objeto, ya. Esto de acá, ustedes me van a Un decir que agujero estoy negro. loco, se parece a un agujero negro. Hace poco había una fotografía de una galaxia lejana, de un agujero negro, y se parece a esto. Se parece a esto. Esto es un agujero negro. Un concepto que recién Einstein, en la década de los 20, lo asignó. Eso no existía. Ni siquiera en la década pre-inca no existía nada de eso. Pero yo lo estoy viendo ahí, parece un agujero negro. Y ustedes pongan ahí fotografía de agujero negro de Google y se parece a eso. Ahí lo dejo. ¿Cómo puede ser? Entonces sí, tendría que ser una raza, unos humanos altamente avanzados. Ahora, fíjese en la indumentaria de este personaje de la izquierda. No parece que este fuera su cabello. Acá hay algo, como una especie de casco con algunos, no sé, lo que podría ser botones. Y esto que pareciera ser un cuchillo, quizás no sea un cuchillo, sino No quizás sea sé. algún artefacto de comunicaciones. Ahora, este pterodáctilo Es un le está saliendo, micrófono, un o micrófono. puede ser un micro, le está saliendo una especie de paleta, no sé, algo que no encaja, o sea, no es, tú no Es su representas, protector para que el aire no le haga daño. No usaba casco. no lo sé, no lo sé, o Yuri, sea, tú puedes imaginar qué cosas Yuri, estarían pensando o qué cosas estarían representando, tratando de dibujar Claro. esta, Yuri, sí, Carlos, pero que han querido demostrar, digamos, ¿no? No va a haber una respuesta, ¿no? no ¿Qué va a han, haber. qué han querido representar? Yo creo que ha sido como Porque han puesto fotos. eso. Yo creo que ha sido como Cosas fotos. cotidianas, yo creo que Sí, ellos sí, han, sí, o digamos, sea, para cosas enseñar a así otras generaciones, ¿no? Ujú. como para demostrar, como una especie de libro de profesor, ¿no? Mira, esta acá le muestra las Pero piedras. Que dejen evidencia de lo que han Es vivido. una esa, evidencia, ¿no? Y la esa grabaron en esa piedra. época era primitivo, ahí están demostrando que lo dominaban y que volan con ellos, digamos, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Mm. le voy a pasar este libro ahorita al chat de Zoom, el que quiera lo lea, ¿eh? Es realmente alucinante, lo voy a pasar al chat a todos para que tengan ahí cómo verlos y acá yo comparto todo. Ahí está, dice, traducción telepática de las piedras de y geometría, las piedras de Ica y geometría de Nazca. Dice, todo arte tiene un pasado que empieza en otras existencias que pidió vivir el espíritu, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer nuevas vidas, y es así como los actuales grabadores de Ica tuvieron la influencia del arte de grabar y tallar la piedra, salido del planeta amarillo. Esta verdad no entrarán al reino de los cielos porque ellos mismos impidieron que el origen de sus propias facultades no fuera dado a conocer al mundo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tomaron el trabajo de buscar las causas de otros a que puedan entrar, los que se constituyeron en acusadores y comerciantes de sus propias artes, salidas de las facultades que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Bueno, así comienza este libro. Yo lo tengo impreso, voy a pasar acá para que vean, lo tengo impreso acá, no sé si se llega a ver. Y la verdad que es alucinante, lo comienzan a leer y es verdaderamente alucinante. ¿Qué cosa es este libro? Se lo resumo más o menos porque no soy sincero que no lo he leído en totalidad. Narra una divina revelación alfa y omega. ¿Qué significa eso? Que hay una persona que ha sido contactada por alienígenas que le cuentan la historia de la humanidad y dentro de eso están los grabadores de Ica. Era decir, como eran eruditos, eran personas que hacían libros
y estas piedras eran diríamos, sus vivencias, ¿no? ¿Cómo es que ese lenguaje, diríamos, por símbolos nada más? Eso es básicamente. Ahí está, para el que quiera lo baje, puede ser entretenido leerlo en familia, porque narra varias cosas y también descubre algo sobre la geometría de la línea de Nazca, que también dicen que se lo han dicho los alienígenas. En fin, es una forma de hacer. Vamos a ver otro documental. Muy misterioso. Sí. Digo, muy misterioso. Digo. Es recontra misterioso. Yo me quedo con más preguntas. Tú investigas, te lees todo y terminas con más preguntas que respuestas. Y claro que hay detrás. El pasado 30 de diciembre fallecía en Ica, en Perú, un hombre doctor para más señas a quien la historia le debe el mérito de haber escrito un capítulo inolvidable para esta colección de enigmas. Su nombre, Javier Cabrera Darquea, un hombre que hasta 1966 cumplió en silencio con su cometido, atender en su consulta del Hospital Obrero de Ica cuantos enfermos acudían. Pero ese año descubrió lo que se convertiría en su gran pasión y obsesión. La culpa fue de un extraño pisapapeles que uno de sus pacientes le había regalado. Sepultando notas, volantes, recetas, historiales y fichas médicas, el objeto de piedra, de color pardo y teóricamente perteneciente a una antigua civilización, había pasado desapercibido para el doctor Cabrera, hasta que reparó en él, y especialmente un extraño pájaro que tenía grabado en su superficie. La curiosidad era una seña de identidad de este hombre, y picado por ese veneno se propuso averiguar de qué pájaro se trataba. No parecía a primera vista un pájaro común. Buscó en bibliotecas, tratados zoológicos y consultó a expertos. Finalmente lo consiguió. Se trataba de un pterosaurio, y claro, aquello no resultaba común, porque esa ave había surcado los cielos del Ocucaje, el desierto peruano del que procedía la piedra, hace nada menos que 140 millones de años, y su existencia no se había descubierto hasta bien entrado el siglo. Algo, lógicamente, no encajaba porque la piedra era muy, muy antigua. Y la pregunta, por tanto, inevitable: ¿quién en el pasado había tenido la oportunidad de conocer tan de cerca a un dinosaurio que la paleontología apenas acababa de descubrir? Inquieto, el doctor Cabrera inició una búsqueda personal que prosiguió hasta el día de su muerte. Buscó el origen de aquella piedra, pensaba que podría conducirla a resolver algún misterio del pasado andino que tanto le inquietaba. Y no lo iba a resolver, al contrario, estaba a punto de poner sobre la mesa un enigma irrepetible, porque acabó descubriendo la procedencia del pisapapeles, y allí, en el Ocucaje, descubrió nada menos que otras 11.000 piedras similares que poco a poco y pacientemente fue reuniendo y depositando en los sótanos de su vivienda en la Plaza de Armas, en Perú. Aquellas piedras, grosso modo, representaban a seres de apariencia humana aunque particulares, más pequeños que nosotros y con el cráneo de mayor tamaño. Seres que en esas representaciones convivían con los dinosaurios. Lógicamente aquello resultaba un contrasentido. Los dinosaurios habían desaparecido de la faz de la Tierra hace 65 millones de años. Y los humanos aparecimos hace tan solo unos 5. Es decir, oficialmente, el hombre jamás convivió con esos grandes animales que reinaron durante el Jurásico. Pero si aquellas piedras significaban lo que parecía una humanidad antropoide, presumiblemente anterior a la nuestra, había convivido con los dinosaurios. La extinción ha sido siempre una realidad de la historia de nuestro planeta. Es más, de todas las especies vivas que han existido aquí en nuestro planeta, el 98% han desaparecido. Sin embargo, no hay constancia de que jamás otra humanidad hubiera existido antes que la nuestra. Las piedras de Ica, en cambio, venían a decir que sí, e indicaban que aquella civilización logró un elevado nivel de desarrollo, pero que ante la inminencia de su fin, del que habrían sido conscientes, decidieron dejar constancia de su existencia grabando en piedra para soportar el paso del tiempo su historia y sus conocimientos. Por ello, a la humanidad de Ica se la conoce como humanidad gliptolítica. A mediados de los 70 el enigma adquirió trascendencia universal. El doctor Cabrera acabó convirtiéndose en un personaje de relevancia mundial, pero justo es decirlo, se vertieron algunas dudas sobre su persona. Se dijo que él mismo daba a los campesinos de Ocucaje las instrucciones para falsificar las piedras. Sin embargo, muchos de los conocimientos que reflejaban dichas piedras no eran ni tan siquiera conocidos en la época en la que aparecieron. Aquellas piedras mostraban paso a paso cómo se debían realizar trasplantes de órganos, presentaban astros y cometas que no fueron conocidos hasta mucho tiempo después de aparecer, ofrecían información sobre dinosaurios que tampoco eran de conocimiento científico e incluso datos técnicos sobre la aeronáutica no desarrollados hasta hace pocos años.
Además, explicaban que el fin de aquella civilización y de los dinosaurios llegó como consecuencia de la caída de un astro sobre la Tierra, hipótesis que solo emergió en 1979, años después de aparecer la Biblioteca Lítica. Se han efectuado numerosas investigaciones para confirmar la autenticidad o falsedad de las piedras. Por un lado, el contenido de los grabados indicaban que se podía apostar por la realidad de la existencia del hombre gliptolítico. Además, en la Universidad de Ingeniería de Lima se dictaminó que las piedras son muy antiguas, algo que refrendó la Universidad de Bonn al estudiar la oxidación de los surcos que formaban los grabados y que determinaron que eran muy antiguos. De todas formas, en los últimos años, investigaciones llevadas a cabo por estudiosos españoles como Vicente París dejaron al descubierto que los campesinos de la zona eran capaces de falsificar piedras como las descubiertas por el doctor Cabrera. Pero este hallazgo no demostraba por qué los análisis determinaron que eran muy antiguas las piedras y, sobre todo, no se explicaba cómo los habitantes de Ocucaja, analfabetos y aislados de la civilización, disponían de la sabiduría para confeccionar aquellos grabados cuyo contenido era mucho más avanzado de lo que cabría esperar. Más de 35 años de discusiones amparan a este enigma que nadie ha resuelto. El descubridor de las piedras de Ica acaba de marchar, de emprender su último viaje. Quizá él sepa ya la solución al misterio, pero aquí, en el reino de los vivos, seguiremos preguntándonos si existió una humanidad anterior a la nuestra, y si esa humanidad convivió con los dinosaurios. Bueno, hasta aquí lo dejo, no se vayan, estoy terminando la grabación.